Este es un hotel maldito. Al menos eso cuenta su larga historia de suicidios, muertes en extrañas circunstancias y supuestas apariciones sobrenaturales. Desde hace 25 años nadie camina por estos pasillos. Son las plantas abandonadas del Hotel Bolívar, en Lima. Hay peligro de derrumbe y la clausura es total. Esta zona no se ha filmado jamás por cámaras de televisión. Y es aquí donde los propios trabajadores relatan sus constantes encuentros con lo imposible. No, sentía pues que escalofríos, algo así, ¿no? Pero lo que me cuenta es que no hizo nada. No hizo nada de percepción sin ruido, ¿sí o qué? ¿Las obras que tuviste, que tú filmaste, eran tipo hombre o no? No te podría dar una respuesta concreta porque no solo vi una sombra. Puede haber sido de una forma. Entre socavones y alfombras que en su día pisaron estrellas del cine y políticos de todo el mundo, se desangra en su decadencia uno de los edificios más importantes del Perú. En algunas habitaciones se asegura que ocurrieron ahorcamientos, asesinatos pasionales y fenómenos extraños que hicieron huir a toda la clientela. Luces que flotan, el cuerpo de un niño que aparece al final de los largos pasadizos o bañeras y grifos que se abren solos. Una parte de la ciudadanía asegura que en la quinta y sexta planta del Bolívar se pena. Es decir, se cree profundamente en la presencia de las ánimas. Otros, más aferrados a hechos concretos, aseguran que el motivo de este abandono es otro. Eso sí, igualmente sangriento y triste. Ya que el centro de Lima fue una zona, digamos, un poco compulsiva por mucho tiempo, sobre todo durante la época del terrorismo, Sendero Luminoso, cuando se explotaban muchos coches bomba, cuando también surgió un poco lo que es la migración del campo hacia la ciudad. Entonces Lima fue una ciudad totalmente sobrepoblada. Entonces la delincuencia lamentablemente fue cuna aquí en el centro de Lima. Es por eso que la gente tenía cierto temor de hospedarse en hoteles tipo este, tipo el Hotel Bolívar, tipo otros hoteles también que encontramos aquí. Lo que les aseguro es que el ambiente sugestiona. E incluso hay momentos en que pequeños sonidos inesperados nos sobresaltan. Y es que nosotros tampoco somos de piedra. Era un chorro de agua que luego la... Oye, ¿lo habéis visto? Oye, ¿en serio? ¿Habéis escuchado? Pasamos y es lo mismo. En la última planta, la desolación es total. Ni siquiera los trabajadores que nos acompañan han entrado aquí. Hay toda una leyenda negra de mal augurio y de accidentes de obreros en reformas que jamás fueron concluidas durante los años 80. Nos da la impresión, quizá a través de la incomodidad y el escalofrío, de que el Bolívar quiere seguir así, oscuro, abandonado, solitario, sin ser molestado por los focos de nuestras cámaras intrusas. Y decidimos dejarlo tranquilo, en mitad de ese corazón de la Lima gris y tormentosa. Esa Lima que siempre lo ha mirado con una mezcla de recelo y de auténtico pavor. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Así es el Bolívar, así sigue siendo. Lo que ocurre, como han visto, es que pocas veces alguien había subido a las plantas deshabitadas. Existen una especie de láminas que impiden a los turistas y a los curiosos, que hay que decir, se acercan en masa en ocasiones para saber si es verdad la historia de los supuestos espectros y evitan así cualquier interacción. Sigue siendo un secreto, como tantos otros lugares. Nosotros en el Bolívar disfrutamos y nos sobrecogimos. Aquellas plantas, Carmen, tienen un aspecto impresionante, pero incluso muchas de las cosas que nos decían los operarios off the record, también hay que decirlo, temían ser grabados por las cámaras, ponían los pelos de punta. Apariciones de niños, extrañas esferas globulares, concentración de voces en habitaciones que llevan vacías mucho tiempo, que se encienda justo la plaquita o casi la conexión que indica que hay alguien en una habitación que hace 40 años
que está vacía. Ese tipo de cosas son habituales en este lugar del centro de Lima. Además, sí que era curiosa la sensación que teníamos visitando esas plantas, porque según nos decían, sobre todo por las noches, parecía que cobraban vida. Que esa parte del Bolívar seguía habitada cuando lleva muchos años, y ahí se puede ver en las imágenes cómo lo estamos recorriendo. Y esto es la parte civilizada, como han visto. Nueva, la parte que se utiliza del hotel. Pero las plantas superiores, ahí estamos con las linternas, no hay luz, no hay agua, y por las noches oyen como si cayera del grifo todavía agua a las bañeras, como si los niños estuvieran corriendo por los pasillos. Incluso lo que decías, ¿cómo llaman al servicio de habitaciones para que les suban una cena donde esas habitaciones hace más de 40 años que no son habitadas por nadie? Un lugar donde además vivimos sonidos extraños, nos pegamos algún que otro susto cuando íbamos grabando. Y eso la gente puede pensar, bueno, no, era verdad. Juanje Vallejo y tú, que estabais más atrás en aquella comitiva, os asustasteis de verdad. Sí. Y por 2 ocasiones, igual podemos contarlo. Sí, la verdad que sí. Parecía que en uno de los momentos un picaporte de una de las puertas había girado. No le dimos mayor importancia porque en principio oímos el ruido. Creo que, como hemos visto en el reportaje anterior, incluso las cámaras recogen ese ruido de girar una manivela. Pero hubo en otra de las habitaciones en la que entramos que también algo se movió. Uno de los muebles, parte del mobiliario que estaba allí, está tal y como estaban las habitaciones en la antigüedad, ya sin colchones, pero los muebles siguen. Y como si alguien abre un cajón y lo cierra rápidamente. Bueno, pensamos que podía ser una rata, un insecto. Estuvimos mirando y comprobamos que no era nada de lo que pensamos. Con lo cual nos quedamos con la incógnita de si el Bolívar, además de los huéspedes, está habitado por otros seres que no podemos ver, pero en ocasiones como esta podemos escuchar. Yo solo puedo decir una cosa, es uno de esos lugares siniestros de verdad que hemos visitado, pero siniestros de verdad. Y agradecer a la gente del Bolívar que nos permitió lo que nadie había hecho nunca, grabar la 5ª y 6ª planta cerradas a cal y canto desde final de los años 70. Lima, una ciudad gris, una ciudad tormentosa, peligrosa para algunos y azotada por el terrorismo y por tantas cosas. Todo eso parece concentrado en ese prodigioso lugar prohibido, el Hotel Bolívar. Pero ese solo será el inicio de nuestro viaje, por lo menos en los primeros minutos de esta noche que viene cargadísima de historias. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Por qué no hacemos, nos han preguntado muchas veces, rutas de lugares realmente escalofriantes? Bueno, ahí está el Bolívar, vivido en carne propia. Vámonos a una prisión. Sí, porque si ha habido un lugar que se puede calificar de escalofriante, que a mí personalmente, que ya he visto mucho sobre hasta qué punto el ser humano puede ser terrible para su propia especie, me ha llegado a impresionar, es la conocida como Eastern State Penitentiary, la penitenciaría del Estado del Este. ¿Dónde está? En Pensilvania, Estados Unidos. Es una penitenciaría enorme que hay en Pensilvania. Su aspecto exterior es el de un castillo medieval casi. Fue una prisión modelo. De hecho, hay más de 300 cárceles en todo el mundo que fueron construidas cogiendo como modelo esta cárcel. Y entre 1829 y 1913 funcionó con lo que se llamaba el sistema de Pensilvania. El sistema de Pensilvania es el sistema penitenciario más atroz que se haya inventado jamás. Lo desarrollaron los cuáqueros, que tenían la intención de desarrollar un sistema definitivo para rehabilitar a los delincuentes. ¿Cómo se conseguía esto? Cada delincuente tenía relativamente algunas comodidades en su celda, pues tenía mesa, tenía una Biblia, tenía servicios sanitarios y hasta un patio propio que se abría una hora al día para que pudiera pasear y ver la luz del sol. La contrapartida era que el silencio y la incomunicación eran absolutos. No había un comedor común, la comida se les llevaba a la celda, los carceleros nunca hablaban con ellos no podían hablar con los carceleros. Si tenían que trasladarse... Era como voto de silencio. Sí, pero tú imagínate que lógicamente allí había gente que tenía cadenas perpetuas, o sea, condenadas al silencio de por vida. Si tenían que trasladarse a... Fíjate qué imagen. ¿Sabes? Sí. Si tenían que trasladarse de algún sitio de la prisión a otro, pues porque los cambiasen de celda o cualquier otra cosa, o ir a la enfermería, se les ponía un capuchón negro
para que no viesen absolutamente nada ni pudiesen comunicarse con nadie. Claro, esto llevaba a que en la desesperación pues se inventaban sistemas pues como golpear las cañerías y una especie de morse primitivo, intentar comunicarse unos con otros, susurrar a través de las tomas de ventilación. Pero claro, cuando les pillaban en una de estas, los castigos eran atroces. Por ejemplo, en invierno se les daba una ducha de agua fría y se les dejaba literalmente clavados, es decir, con unos grilletes en el patio toda la noche, de tal manera que muchos morían de frío. Otros se les aplicaba lo que se llamaba la silla loca. La silla loca era sencillamente un asiento de madera en el que se les ataba con correas de tal manera que no se podía mover ni un solo músculo y así se les tenía durante días. El peor de todos era la mordaza de hierro. La mordaza de hierro era una pinza de metal que se les aplicaba en la lengua y estaba conectada con cadenas. Eso era el castigo sobre todo por hablar, por romper ese voto de silencio. Y estaba conectada con cadenas a unos grilletes que les ataban los brazos a la espalda. Automáticamente cualquier mínimo movimiento llevaba un desgarro y una hemorragia importante que también provocó la muerte de muchos. El estado actual, la gente estará pensando, es un lugar siniestro. Quedan cosas como si hubieran estado utilizadas hace nada. Es un lugar de terror que no se usa hace mucho tiempo. No se usa desde 1971, porque a pesar de que a principios de siglo, sobre todo a raíz de las denuncias, por ejemplo, de Charles Dickens, que estuvo allí viendo las condiciones de la prisión, se abolió el sistema de Pensilvania y se utilizó como una prisión normal, como las conocemos hasta ahora, sí que estuvo funcionando hasta 1971. Mira, aquí vemos, por ejemplo, la celda que ocupó Al Capone en su momento, que siendo Al Capone como era, pues se le permitió tener... Era un poco la suite del lugar. Claro, se le permitía tener alfombras, mobiliario, un escritorio, una lámpara, ciertas comodidades que les estaban vedadas a otros presos. Y es en 1971 cuando empiezan a contarse las historias de fantasmas. Ahí vamos, tiene esa otra parte como el Bolívar, ¿no? Efectivamente, porque a finales de los 70 la prisión está en unas condiciones de semirruina y se hace como en el caso de Alcatraz, una reforma, una rehabilitación para permitir que sea una atracción turística de alguna forma. Y todo comienza cuando un cerrajero está manipulando un candado que hacía 140 años que estaba allí puesto, que daba acceso a uno de los bloques, y de repente el resto de los operarios que estaban allí ven cómo este hombre es como fulminado por un rayo, cae de espaldas y cuenta que ha tenido una experiencia rarísima, que básicamente se ha sentido como fuera del cuerpo, que ha visto su cuerpo desde el exterior, que ha visto una oscuridad que le rodeaba, rostros terribles, rostros sufrientes dibujándose en las paredes y una figura extraña que parecía llamarle. Bueno, pues aquello se queda así, pero es justo precisamente a partir de ese momento cuando empiezan los sucesos extraños, que son muchos, hasta el punto de que prácticamente todos los años 1, 2 y hasta media docena de equipos de parapsicólogos aficionados, pues algunos profesionales incluso de universidades americanas, pues piden permiso para hacer investigaciones allí. Son muy comunes, por ejemplo, las fotografías de turistas en las que salen cosas raras, sale una mano, sale un rostro perfilado. A veces, efectivamente, son las famosas pareidolias de las que hablamos mucho en este programa, pero otras son bastante más inexplicables. Se escuchan gemidos, voces dolientes, susurros todavía en esos conductos de ventilación. De alguna forma parece que el eco de todo ese sufrimiento que en las épocas de mayor esplendor albergaba más de 1.700 presos en esas condiciones terribles que hemos dicho, pues parece que todos esos ecos de sufrimiento pues de alguna forma han quedado allí. Se quedan impregnando un lugar terrible. Siguiente estación, el nombre ya impresiona, Hospital Changuí. La realidad es que es más que un hospital porque era todo un complejo militar. También había una prisión, había incluso una sala de torturas, una morgue, un hospital de 7 plantas inmenso. Estamos viendo parte de lo que fue. Y hay muchas historias, es el lugar más encantado de Singapur. En ese hospital Iker, que en un principio se construyó en 1930 para albergar a tropas británicas,
Luego, en 1942, los japoneses entran, se quedan con ello y es cuando empiezan las torturas, cuando empiezan a funcionar como hospital, cuando los heridos por bala, los heridos con amputaciones empiezan a ser tratados en este hospital, que en principio era para 1.200 personas y llegan a entrar hasta 15.000, completamente hacinados en las habitaciones. Hay mucha muerte, hay mucha tortura en la prisión que hay al lado. Sufrían todo tipo de enfermedades porque apenas les daban tampoco comidas, eran presos. Decía que tenían para comer una vez al día arroz que mezclaban con cal para que los gorgojos no estuvieran dentro de ese arroz. Y era terrible porque a los presos lo que hacían eran en celdas muy pequeñas, en celdas de 3×4, hacinaban allí a muchísimos presos que estaban, la mayoría de ellos, desnudos. Tenían como una especie de ducha en esas celdas que de vez en cuando activaban para que esa gente se refrescara, porque allí hacían sus necesidades, allí comían en el suelo cuando les tiraban ese arroz con cal, lanzándoselo como si fueran animales, como si fueran bestias. Y todo eso produce que haya muchísimas enfermedades. Sufren, por ejemplo, disentería, dengue, malaria, paludismo y una cosa que a mí me ha dejado helada, úlceras tropicales. Las úlceras tropicales era como una especie de llaga que se te empezaba a hacer pues, en una de las partes de tu cuerpo. Solían ser las piernas, los brazos. Esas llagas poco a poco se iban convirtiendo en una masa negruzca, se iba comiendo la carne. Pero además, como estaban llenos de moscas que acudían a esas heridas, las moscas lo que hacían era plantar, ahí tenemos algunas de las imágenes, plantar las larvas dentro de esas heridas, con lo cual en muchas de las ocasiones empezaban a salir incluso gusanos de las piernas de esta pobre gente que tenían al final que amputárselas. Un lugar de horror y también con historia. Un lugar de misterio. terrible, un lugar donde además murieron muchísimas personas, tanto en la cárcel como en el hospital. Como decía antes Santi, las torturas eran horrorosas. Mira, ahí vemos a la gente hacinada. Y un lugar que quedó marcado por toda esa historia en la morgue, donde se metían los cuerpos. Además había todo un camino que llevaba y los demás reclusos y los demás pacientes que se encontraban en el hospital veían cómo la llamaban además la carretera de la muerte, porque por ahí subían a la morgue a la gente que diariamente iba muriendo. Un lugar que es cerrado y que a partir de los años 90 empieza a decirse que está encantado. En los años 90 del siglo XX. Del siglo XX, eso es. Empieza a decirse que está encantado porque hay mucha gente que cuando el hospital es abandonado, pues entran para ver, con la curiosidad de qué había sido todo ese complejo militar. Y se dan cuenta de que están viviendo escenas de otro tiempo, que oyen cadenas, esas cadenas que todavía siguen allí y a las que pues ataban a los presos con los brazos pegados a la pared. Todavía quedan marcas de sangre de las torturas a las que eran sometidos en algunos de los suelos. Incluso dicen que por las noches se pueden oír los gritos, los lamentos de los presos a los que directamente les arrancaban las uñas para torturarlos y para que declararan. Bueno, todo eso y escenas, como te decía Iker, de otro tiempo. En la sala de espera, ¿qué es lo que han visto, por ejemplo? Una madre con un niño moribundo en brazos. Es una escena que se ha repetido en varias ocasiones, son varios los testigos que han ido allí y han visto cómo una madre se deshacía de dolor porque su hijo se estaba muriendo con grandes heridas y no era atendida. También se ve pasear, ahí vemos las amplias galerías que hay, se ve pasear a lo que podían ser enfermeras o médicos vestidos de blanco. Parece que van corriendo, que pasan como si fueran sombras, pero se les ve completamente la silueta. Un lugar, Iker, en el que han tenido que poner incluso decenas de perros para vigilarlo porque es un complejo muy amplio y en algunas zonas esos animales se niegan a entrar. Los vigilantes lo aseguran, dicen que ellos han vivido muchas cosas, que el gobierno les hace declarar que no está encantado porque no quieren que se tome como algo turístico, no quiere que la gente vaya allí, al contrario que en la otra prisión, aquí está cerrada a cal y canto, tan solamente la gente que se cuela es la que ha podido grabar las imágenes y la que ha podido hacer estas fotografías. Da la impresión de que en este hospital o en los lugares que vamos a seguir visitando, pues no es muy buen negocio pasar una noche. Puede haber excepciones. Vamos con otro hotel, Santi.
Pues sí, porque efectivamente aquí el negocio es que la gente pase noches. Y este hotel, el Hotel Stanley en Colorado, en las montañas de Colorado, su perfil a lo mejor le es vagamente familiar a alguno de nuestros espectadores porque es el lugar en el que Stephen King se basó para escribir su novela El Resplandor. De hecho, él en 1974 estaba hospedándose junto con su mujer en la habitación 217. Era la última noche, esa que nos describe también en la novela, en la que se cierra la temporada, en la que ya de hecho no quedaba ningún huésped aparte de ellos y se cierra durante todo el invierno. No había calefacción en las habitaciones y el invierno en Colorado es muy duro. Esa noche, Stephen King tuvo en aquella habitación una pesadilla sumamente extraña. Soñó con su hijo de 3 años. Bueno, aquí vemos un icono absoluto de la historia, ¿eh? Pues además de los hoteles del misterio. Viene a cuento porque soñó con su hijo y con este pasillo en concreto. Porque su hijo parecía que estaba huyendo aterrado de algo por todos los corredores del hotel. Se despertó sobresaltado, fumó un cigarrillo, se volvió a acostar y por la mañana, cuando bajaba a desayunar, vio en una de las plantas como un niño, curiosamente parecido a su propio hijo, pero desde luego no era él, llamaba a gritos a su niñera. Creía que eran los únicos huéspedes, le extrañó, y de hecho, pues en aquel comedor enorme vacío, pues le preguntó al camarero que quién era el niño. No muy extrañado, la verdad sea dicha, el camarero les dijo que no había niños ni niñeras, que efectivamente eran los únicos huéspedes. A partir de ese momento, Stephen King supo que tenía el material para empezar una novela e hizo una serie de indagaciones entre el personal que le dieron la historia de este hotel. Oscar Stanley era un tipo adinerado que tenía una enfermedad que en 1903 era gravísima, que era tuberculosis. Le recomendaron ir a vivir a las montañas de Colorado, le daban 6 meses de vida y lo cierto es que a partir de entonces tuvo una larguísima vida y, por ejemplo, pues en esas mismas montañas montó una fábrica de automóviles, una fábrica de violines que siguen siendo de los más cotizados de cuantos se han fabricado después de Stradivarius. En definitiva, y desde luego este hotel, un hotel que lo concibió como el más moderno, el más lujoso que hubiese en todos los Estados Unidos. De hecho, salvo esa falta de calefacción, para esa época de 1903 era luz eléctrica, todo tipo de comodidades, la comida se traía congelada en grandes arcones frigoríficos de los que no había iguales en todos los Estados Unidos y desde luego empezó a ser frecuentado por todo tipo de gente, mafiosos, políticos, artistas. En sus habitaciones se cuenta que hubo conspiraciones, hubo orgías, hubo incluso asesinatos y desde luego algo debió de quedar porque el personal del hotel cuenta historias tan extrañas como la de un limpiador, Artie Robert, que un día estaba pasando pues la fregona por el salón de baile y de repente se vio transportado a otra época, como en esa escena del vigilante del Resplandor, y ese salón de baile empezó a poblarse de personajes vestidos de época, vestidos de los años 20, que parecían estar disfrutando de una agradable velada. Entre las cosas que se cuentan, por hacer una lista de los fenómenos extraños del Hotel Stanley, se escuchan voces de niños que parecen disfrutar jugando alegres, cosas que se mueven solas y cambian de lugar prácticamente en todas las habitaciones para el pasmo de los inquilinos. Los grifos se abren solos también y eso es bastante común, pero sobre todo hay una habitación, la 408. La habitación 408 siempre se advierte, si alguien la quiere, que es bajo el riesgo del huésped, porque algo habita en esa habitación que no le gusta tener compañía y empieza a molestar sistemáticamente a todo aquel que osa pasar la noche hasta que alguno desiste y algunos más valientes aguantan el chaparrón de objetos moviéndose, golpes extraños y sobre todo una figura inquietante que parece arañar la ventana y que cuando abres la ventana no está. Que, bueno, pues alguno aguanta, pero ya te digo que son contados los huéspedes que pasan una noche entera en esa habitación. Bueno, Santi, ya estás llamando para hacer tu reserva. Pues sí, habitación 408. El señor Santiago Camacho, 408. Y podemos acabar, esta lista no puede estar completa sin un clásico castillo británico. Habitado por 4 fantasmas, nada más y nada menos. El castillo de Arundel, así se llama. Fue construido en el siglo XI por el conde de Arundel, que se llamaba Roger Montgomery. Y este castillo, que en ocasiones ahora es utilizado también como hotel porque alquilan habitaciones,
Y justamente esos huéspedes, ahí lo tenemos, justamente esos huéspedes dicen haber visto todo tipo de fantasmas. Maravilloso Y castillo. además coinciden, ¿eh? Porque lo extraño de esto es que los testimonios coinciden sin que sepan que anteriormente han visto eso. Empezamos por las cocinas. Un niño de corta edad que hace 200 años vivía en esas mismas cocinas. Ayudaba, hacía los recados, ayudaba a los cocineros y murió muy jovencito. Bueno, pues todavía, y así lo han mostrado algunos huéspedes, dice, qué buenas recreaciones que hasta en la cocina hay niños vestidos de época que están limpiando patatas o están fregando el suelo. Esos niños vivieron hace mucho tiempo, pero ahora ya no existen. Una dama de blanco. En todo castillo tiene que haber una dama de blanco. ¿Y dónde? En el torreón. Ahí vemos uno de los torreones donde dicen que esa dama de blanco se aparece. O si lo vas visitando, te susurra en la oreja o pasa rápidamente a tu lado y te da con el cabello. Esa dama de blanco, al parecer, fue una joven que se tiró desde la torre suicidándose. También se aparece. Y un hombre de azul. Si entramos en la biblioteca, y muchos huéspedes lo han hecho, se han encontrado con un hombre de azul que parece estar rebuscando entre los libros alguna historia. Le ha extrañado porque lleva una indumentaria antigua. Y cuando han ido a preguntarle algo, ha desaparecido, se ha esfumado. Pero también hay una cosa curiosa, y es que hay un animal que se aparece, un animal fantasmal que predice la muerte. Cuando un pájaro blanco ha tocado en las ventanas de alguno de los huéspedes, y ese huésped ha ido a abrirle o se ha interesado curiosamente por ver qué hacía ese pájaro en el cristal, pues al día siguiente ha habido una muerte precisamente en el castillo de Arundel. Un mal augurio, un mal presagio. Bueno, desde luego parece que se repiten escenas como iconos, ¿no? Alguien rasga en la ventana, llama la atención. Mucha gente nos había preguntado después de tanto tiempo lugares donde pasar miedo. Nosotros, desde luego, hemos seleccionado estos porque nos parecen realmente sobrecogedores en su historia, en su leyenda y en su perdurabilidad. Hay muchísimos más que un día contaremos. Por y que supuesto. lugares encantados que visitar, además magníficos. Pero nos falta España. Claro que sí. Hemos hecho una serie de investigaciones. Hay un lugar en Murcia que ahora se ha convertido en maldito, entre comillas. Tiene todo lo que hemos hablado, conjunta todos los elementos. Un crimen sin resolver, 64 puñaladas, llamadas a la puerta, y un lugar que no ha querido volver a reconstruirse, que ha quedado con su leyenda. Estuvo uno de nuestros hombres, Paco Pérez Caballero, y se encontró eso, un lugar donde desde luego nadie quiere volver a pasar una noche. El expolicía Antonio Mata no ha podido olvidar aquel 27 de marzo de 1982, cuando encontró a su amigo Alfonso Martínez Saura muerto en el establecimiento que regentaba, el Hostal El Cónsul, en La Unión, Cartagena. Aquella fue la única vez que se encontró el establecimiento completamente cerrado. Entré por esta ventana, rompí el cristal con la linterna, y entonces con el pasaporte, el pestillo que lleva lo abrí y ya pasé. ¿Y qué te encontraste? Pues me encontré a Alfonso ahí tendido supino, con la cabeza para este lado y las piernas mirando como para la puerta. Y entonces ya encendí la luz, vi que llevaba sangre, que había sangre y demás y tal, y abrí la puerta principal. Y se lo dije al sargento, digo, sargento, este hombre lo han matado. Antonio sospecha que la muerte de su amigo podría estar relacionada con una de sus obsesiones. La víctima aseguraba que un fantasma le visitaba y tuvo la oportunidad de comprobarlo. Digo, Alfonso, lo están llamando. Dice, no habla, si es el fantasma. Digo, ¿qué fantasma? Cogí, abrí la puerta, bajé unos cuantos escalones y no había nadie. Y ya, pues digo, pues no hay nadie. ¿Tú crees que aquel día que llamaron a la puerta tenía algo que ver con el desenlace, con la muerte de Alfonso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que me extrañó,
porque si sabe que hay alguien dentro del local, ¿para qué toca la puerta? No, pues si habíamos 5 o 6 personas aquí, ¿para qué toca la puerta? Podían habernos visto por la ventana, por alguna de las ventanas nos podían haber visto nosotros, no tenés que tocar a la puerta. La muerte del dueño de este hostal marcó el edificio para siempre, condenándolo al abandono. Dicen que aún pueden sentirse las malas vibraciones de aquel estallido de violencia, que se oyen extrañas voces, que unas veces reviven aquella fatídica noche, y otras parecen los lamentos de la víctima, que sigue pidiendo que atrapen a su asesino. Alfonso se jactaba de ser un hombre especial. En su juventud viajó por África y llegó a ser diplomático en Costa de Marfil. Por eso le llamaban el cónsul. Pero a pesar de su popularidad, su hostal hace tiempo que no marcha bien. Pues es una persona singular, en el sentido de que, de acuerdo a los modos y las formas de aquellos tiempos, pues vivía de una forma, o vestía de una forma que no era muy habitual, con una túnica, pero se le veía una buena persona. Para mí era un caballero. Las pocas veces que lo pude tratar en su establecimiento allí en Los Camachos, me parecía una persona normal. No recuerda la última vez que alguien se alojó en alguna de las habitaciones, pero tiene la sensación de que no está solo. Y cada vez con más frecuencia, alguien llama a su puerta. Cuando abre, no hay nadie. Otra persona hubiera sentido miedo, pero en África le han enseñado a convivir con los espectros. Era una persona muy tranquila, una persona muy afable, dicen que muy amigo de sus amigos, eso sí, muy reservado, muy enigmático, con ese halo de misterio que hay personas que las tienen y según parece a él le gustaba cultivar y le gustaba que la gente pensara que era un hombre misterioso. El 27 de marzo de 1982, a pesar de que el libro de registro no lo refleja, alguien le acompaña. Una persona que Alfonso conoce y en la que confía. En un momento dado, por razones desconocidas y sin que pueda reaccionar, le ataca ferozmente, propinándole 63 puñaladas. Allí se encuentra el cadáver del propietario, de Alfonso Martínez Saura. Se encuentra cosido a puñaladas, completamente desangrado. Había recibido unas 60 o 60 y tantas puñaladas, con un arma de muy pequeñas dimensiones, y prácticamente se había desangrado, había muerto en medio de lo que debió ser un importante sufrimiento, ¿no? Porque era un arma sin capacidad de causar la muerte en pocos segundos, en pocos golpes, ¿no? Significó una sorpresa tremenda y a partir de entonces se desencadenó pues también un mar de confusiones, de sospechas, de discusiones. Bueno, porque habituados a la vida tranquila de nuestra ciudad, un acontecimiento como este naturalmente sobresaltó a la población. De tal forma que durante muchísimo tiempo, incluso hasta hoy, pues se sigue debatiendo sobre lo que pudieran ser las causas, los móviles de este crimen hasta la actualidad. El cónsul queda tendido en el suelo, con la sorpresa reflejada en la cara y un mechón de pelo en la mano. Mientras la vida se le escapa, puede escuchar el agua que desborda la bañera en una de las habitaciones y unos pasos que se alejan. El hostal queda completamente cerrado por dentro. ¿Cómo huyó el asesino? Se lo encuentra en el local que regentaba, en la junta a la barra del restaurante del hostal, y cosido literalmente a puñaladas. La policía local tuvo que forzar la entrada y se encontró con la peculiaridad de que el local también estaba cerrado desde dentro. De lo que sucedió se sabe muy poco,
porque ya digo, nunca se llegó a resolver. Los medios técnicos y de investigación que habían entonces no eran los de la época, los de la actualidad. Yo creo que ahora posiblemente se hubiese podido resolver. Pero lo que se sabe es que había sido visto por la mañana, era un hombre bastante cauto, un poco extravagante en sus comportamientos según los cronistas de la época. Y se le había visto por la zona sobre las 10 de la mañana, él solía bajar al pueblo a comprar el periódico, a recoger la correspondencia, y ese día no se le volvió a ver, y por la tarde cuando llega un empleado del hostal se lo encuentra todo aquello cerrado, y eso le hace infundir sospechas porque él a esa hora siempre lo tenía abierto, ¿no? Hoy, de aquel complejo hostelero solo quedan unas ruinas siniestras, aisladas en la cima de un monte. Un lugar tenebroso que hiela el alma. No estamos cómodos entre sus paredes, pero recorremos sus rincones en busca de respuestas. Sí que impresiona, porque está en un sitio aislado, arriba, lleno de vegetación, y da una sensación de miedo, yo no diría, pero un cierto recelo y tal, sí, que puede causar. Yo que llevo muchos años investigando, te digo que allí hay como... Es que es difícil de explicar, ¿no? Y para que la gente lo entienda, como una impregnación que se queda en los sitios cuando han sucedido cosas traumáticas, como cuando el cuerpo tiene un estado de estrés muy fuerte y emana una energía, y esa energía, pues es la sensación que encuentras cuando vas a sitios así, ¿no? Imaginamos la soledad de Alfonso y cómo debieron de afectarle aquellos momentos en los que en plena noche oía golpes que parecían provenir del centro mismo de la oscuridad. Al llegar a la estancia en la que fue asesinado, nos recorre un escalofrío. Se hablaba de un ajuste de cuentas. Yo particularmente no creo en un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas, si alguien va a matar a otro porque tiene una deuda pendiente, lleva por lo menos un arma adecuada para hacerlo. Yo creo, repasando los datos propios de la investigación de esa época, que el hecho de que fuera un arma más o menos improvisada, un arma blanca de pequeño tamaño, y el volumen, el gran número de heridas que se le infieren a esta persona, a mí me lleva a pensar en un crimen pasional, en algún tipo de arrebato pasional, de obcecación de una persona en el transcurso de una discusión, con gran carga emocional de por medio, que echa mano de lo primero que tiene, quizá una pequeña navaja que lleve en el bolsillo, o incluso un corta uñas, un pequeño, y empieza a asestarle golpes y golpes y golpes hasta que le causa la muerte. Colocamos nuestras grabadoras en distintos puntos estratégicos. Tal vez la víctima tenga algo que decir. Pero las condiciones no son las más adecuadas. Hay demasiado viento y no se registra nada de interés. A pesar de las dificultades, tras varios intentos, el investigador Antonio Pérez obtuvo algunos resultados. Algo tiene el hostal El Cónsul que acelera el pulso, como si aún quedara en el ambiente algo del sufrimiento de quien fuera su propietario, como si el propio edificio nos instara a resolver el misterio. ¿Quién mató a Alfonso Martínez Saura? La verdad de Murcia, 29 de marzo de 1982, dolor e indignación por la muerte del propietario del hostal El Cónsul. Un par de días más tarde, La Unión. ¿Dónde están las memorias del cónsul? Este personaje, al parecer, guardaba varios secretos, entre ellos la confección de una serie de memorias donde, al parecer, contaba cosas que quizá pudieran tener que ver con el crimen. Ha cubierto esta historia, ya lo han visto, nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Vaya lugar. Vaya lugar, de verdad, de los que ponen los pelos de punta. Me he encontrado con muy pocos lugares como este. De hecho, salimos, tanto los cámaras como yo, con las manos y los labios cortados. No sé si por el viento o por
la misma sensación que te transmite el lugar. Asfixiante, es un sitio siniestro, donde, como pocos hemos visto, ¿eh? Sí, no quiere estar la gente allí. De hecho, los primeros años, cuando quedó abandonado, sí que había pues actos vandálicos, la gente se llevaba pues lo poquito que podía quedar en el hostal, pero hace mucho tiempo que ya nadie pasa por allí. Es un lugar totalmente abandonado, comido por la vegetación, y además hay un dato muy curioso, y es que los lugares abandonados de la zona normalmente están ocupados por trabajadores inmigrantes que no tienen papeles. Una comarca de mucha actividad en ese Claro, y se sector. refugian donde pueden. Y sin embargo, nadie se acerca al hostal del cónsul, a pesar de que es un hostal y que tiene rincones donde perfectamente pues alguien puede echar allí pues un colchón y dormir. Y yo comprendo que la gente no quiera quedarse allí. Hemos visto a nuestro compañero Paco vagando por este lugar marcado, como hay tantos en España, pintadas muy concretas que lo dicen todo, avanzando con un farol. Y es curioso, pero también hay una leyenda, como es lógico. La leyenda, y a veces con datos, yo creo, inexactos o exagerados, se habla incluso de algunas grabaciones que no hemos podido escuchar, por lo tanto no podemos decir nada, posteriores justo al instante de la muerte, del asesinato. Es muy interesante porque esas grabaciones han pasado a la rumorología como si fueran verdad, y son unas grabaciones en las que en teoría se oye lo que sucedió. Se oye un forcejeo y después unos tacones que se alejan del lugar del crimen. Y eso ha dado lugar a que entre la gente haya la sospecha de que el asesino pudo ser o bien una mujer o bien un hombre vestido de mujer, lo que aún arroja más misterio sobre este caso. La verdad es que no lo sabemos, y que no sabemos quién mató al cónsul, ni por supuesto las razones. Hace 30 años y todo eso queda concentrado en un lugar que pocos quieren visitar, y lo entendemos. Esta noche comenzábamos, Paco, con un ranking un poco escalofriante de lugares que en el mundo provocan esas mismas sensaciones, y desde luego el ejemplo en Murcia lo hemos encontrado, y si alguien sabe algo, el caso continúa abierto. Paco Pérez Caballero, como siempre, compañero, muchas gracias. Muchas gracias, Iker. Una pena que nuestro esfuerzo de intentar grabar, como han hecho otros investigadores, pues alguna psicofonía, algún sonido, pues no llegara a ningún puerto, pero desde luego, si algún amigo tiene alguna información que darnos, este caso nos encantaría poder resolverlo. Tú ya sabes que el público que está ahí siempre colabora. Un ejemplo con estas imágenes, vamos a verlas. Hemos pasado casi media hora en lugares asfixiantes, lugares de terror, lugares de impregnación. ¿Por qué no oxigenarnos un poco? Salir al exterior, mirar al cielo. Claro que igual en el cielo nos encontramos esto que ha soliviantado a mucha gente en México. Eso es, ocurría el 10 de febrero de este año 2010. Y la gente que estaba en la calle se encontraba con, fíjate, esta curiosa nube. Para unos era una nave nodriza, para otros una nube que había sido atravesada por un meteorito que había caído a la Tierra. Incluso nombraron la película de Independence Day porque creía que ya nos estaban poblando los extraterrestres. Pues bien, lo que tenemos aquí es una extraña nube que nadie ha dicho por qué se ha formado, por qué es así, por qué tiene esa forma, por qué parece que va bajando en un cono. También desde aquí a los amigos meteorólogos pedimos ayuda para ver si tienen algún tipo de nombre estas nubes que en un principio parecían lenticulares, ¿verdad? Las hemos visto en otras ocasiones, que tienen esa forma ovoidal, pero en este caso es más extraña, porque fíjate, parece como si tuviera un cono hacia abajo. Sí. Este cúmulo tiene una especie como de raíces hacia abajo, que no me extraña que la gente que pensaba con cierta imaginación que era una nave extraterrestre, pues seguro que lo hacían porque estaban ya muy sugestionados con la famosa película Independence Day. Pero, como siempre, la naturaleza, la meteorología, que en ocasiones nos proporciona imágenes de una enorme belleza, una nube gigantesca, por cierto. Vamos con otras imágenes más evocadoras aún, un extraño observador. Alberto García Santamaría. Estos son sus abuelos, los vemos en primer plano. Una fotografía que hacen desde abajo, parece que esto es una especie de puente. Vemos centrada una iglesia, una catedral y un personaje extraño. Vamos a señalarlo porque dice que, según recuerda sus abuelos, allí no había absolutamente nadie. Pero parece una persona, ¿verdad?, que está como encorvada, bajando hacia algún lugar. En un principio hemos visto muchas imágenes en blanco y negro donde a la hora de revelarlo pues había confusiones, había errores en la propia imagen. En este caso Guillermo nos dice que no ve ninguna trama de que se haya superpuesto una fotografía anterior o algo por el estilo.
que tenía que ser alguien verdaderamente que estaba bajando por el lugar, porque vemos cómo tiene las piernas Parece una aquí, niña, ¿no? los Como con un calcetines faldón. antiguos, un faldón o un abrigo, Y porque está como como vemos a los ocultándose. abuelos también llevaban abrigo. Entonces, ¿Sabemos algo de la ubicación del lugar? no sabemos la ubicación. Pedimos a Alberto García Santa María que por favor nos enviara el lugar exacto, a ver si lo recuerda alguien de su familia, donde está realizada esta imagen. Pero por el momento lo que podemos decir es que en el último momento alguien se apartó de la fotografía para no salir y quedó su impronta ahí. Resulta especialmente curioso, ¿no? Parece que en una foto perfectamente encuadrada alguien se había colado de este mundo o no, yo eso no lo sé, y parece que va agachándose. Vamos a ver si tenemos más datos de dónde está este lugar, el lugar de la foto, y desde luego, hay que decirlo, ¿eh? La imagen espectral es. Ahora, intentaremos descubrir lo que hay de fondo. Una de esas fotos antiguas que nos encantan. También antigua es la tragedia del Sirio. El Sirio es como otro Titanic. Bueno, vamos a aprender muchas cosas. Hubo un Titanic español. Pero vean estas imágenes, porque ahora comenzamos un viaje submarino, un viaje a la profundidad. 2 buceadores colocan una placa en un lugar de tragedia olvidada. Cuentan que fue un naufragio por el pánico. Pero, ¿cuántas cosas se nos han ocultado de los misteriosos grandes naufragios ocurridos incluso en nuestro propio país? Esto es Cabo de Palos, en Murcia. Vamos a investigar. El viaje comienza. ¿Y ahora qué les parece si nos sumergimos en una aventura distinta? Vaya imágenes, ¿verdad? Qué hipnóticas. El fondo marino, tesoros, naufragios, misterios, todo eso y mucho más. Sabemos que son temas que interesan y por eso, y yo creo que estamos de suerte, para esta travesía quiero contar con 3 buenos amigos. Les pido por favor que pasen a nuestra nave, barco hoy, de los misterios. Francisco García Noel, Luis Miguel Pérez Adán y Antonio Martínez. Muchísimas gracias por venir a Cuarto Milenio, porque con vosotros vamos a conocer historias, siempre lo digo, dignas de película. Francisco García Noel no necesita mucha presentación porque es uno de los hombres legendarios de nuestra televisión. Yo era muy seguidor de alguno de sus programas, como Nosotros, El Domingo es Nuestro, Crónica Joven. Un placer tenerte aquí, Francisco. Muchas gracias por tu visita. Un placer estar contigo. Bueno, nos has legado esta novela de reciente aparición, Naufragio. Hablas de un barco, el Príncipe de Asturias, pero claro, podíamos hablar, Francisco, y luego detallaremos del Titanic español. Efectivamente, es un transatlántico al que se conoce como el Titanic español porque era, en su momento, el transatlántico más veloz, más lujoso, más moderno de su época y sobre todo porque tenía el mismo glamour que el Titanic. A bordo del Príncipe de Asturias viajaban millonarios, las personas más ricas de la época, estamos hablando de 1916, y además, igual que el Titanic, es un buque que fue construido en Glasgow, el Titanic en los astilleros del Ulster, y fueron publicitados ambos transatlánticos como totalmente insumergibles. Y los dos descansan... que resultó terrible. Los dos descansan en el fondo del océano. ¿Cuántas víctimas? Pues aquí viajaban de manera legal, es decir, que se sepa, unos 600 pasajeros, 147 sobrevivieron y, por tanto, aproximadamente unos 460, 470 fueron los que murieron. ¿Y a qué punto del mapa, Francisco, tendríamos que viajar? Aunque, repito, luego indagaremos, tenemos muchas sorpresas, porque hay
vertientes oficiales, vertientes más misteriosas. ¿A qué lugar del planeta tenemos que ir para encontrarnos con los restos de ese Titanic español? Tenemos que viajar al otro lado del océano, a la costa de Brasil, concretamente muy cerca de Sao Paulo está la ciudad de Santos, y frente a Santos está la entonces llamada isla de San Sebastián, actualmente conocida como Ilhabela. En Punta Pirabura, a 45 metros de profundidad, ahí descansa el pecio del Príncipe de Asturias. Lugar con leyenda, por cierto, ¿no? Una larga y hermosa leyenda. Pues luego lo contamos. Francisco, gracias por tu visita, de verdad. Gracias. Nos acompañan también los dos amigos que hemos presentado. Luis Miguel Pérez Adán es escritor, es director del INCIS, Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas. Ha hecho también esta maravilla de libro, El naufragio del Sirio. Y mucha gente está diciendo, otro Titanic. Bueno, aquí quizá el pánico, el miedo, dibujó su propia historia y su propio naufragio. Luis Miguel, bienvenido. Muchas gracias por el Sirio, la diferencia que tenemos es que si viajamos en el mapa, estamos muy cerquita, estamos sí, hacia el lado, ¿no? Estamos en la costa española y más en concreto justo en el Cabo de Palos, en la costa de Cartagena. Y es un naufragio que tuvo una gran repercusión a nivel internacional, al tratarse de un transatlántico de nacionalidad italiana, que hacía la ruta hacia América en unos momentos, en el año 1906, en donde la inmigración europea hacia el continente americano era muy grande, y el barco, pues aparte de llevar su pasaje normal de primera y de segunda categoría, pues llevaba un contingente muy grande de inmigrantes, y muchos de ellos viajaban de manera ilegal. Cuando decimos que viajaban de manera ilegal, lo decimos porque no estaba contemplado su nombre en la lista del pasaje, aunque la tripulación y la propia naviera participaba de ese tráfico. Eran negocios muy habituales en esa época, sí, que si es 4 años después del Titanic, la historia que nos va a contar luego Francisco, la del Sirio es 1906, si 1906, sí. ¿Qué le pasó al Sirio? Pues al Sirio le pasó, yo creo que intervino la mala fortuna a la hora de la navegación. El Sirio se hunde en un día en donde el mar está en calma total, son las 4 de la tarde, una visibilidad perfecta, pero en una de esas acercamientos a la costa para recoger precisamente inmigrantes, en la costa de Cabo de Palos existen unos bajos que son muy peligrosos, una trampa mortal para cualquier embarcación que se adentre en su perfil. Son un desnivel, como una especie de roca sumergida que tiene 70 metros de profundidad, pero que a nivel del mar solamente está a 3 metros de profundidad y no es visible. Entonces el Sirio, que en ese momento estaba capitaneado por el tercer oficial, un hombre tendría que tener cierta impericia, no advirtió en ese momento el peligro que corría el barco, que iba muy rápido, iba a una velocidad al máximo de su potencia, y se estampó contra el bajo. El barco quedó totalmente empotrado en esa roca, la popa cayó enseguida hacia la profundidad, pero lo que toda la proa escorado a estribor quedó sobre esa roca. Eso hubiese posibilitado el salvamento de casi todo el pasaje, pero en ese momento ocurrió algo terrible en lo que puede pasar en un naufragio, que es el pánico. Hemos mencionado pánico, vamos a descubrirlo, pero están viendo imágenes, ¿verdad? Ustedes están viendo a ver imágenes que son maravillosas de la zona donde se encuentra el Sirio. Uno de sus responsables es Antonio Martínez, instructor del buceo del CIMAS, Club de Investigación Murciana de Actividades Subacuáticas, y bueno, es impresionante que todavía estos restos de la historia estén ahí y los podamos ver y casi los podamos tocar. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué se siente cuando uno ve ese fruto del pánico de 500 personas? Hay tesoros que él tiene ahí, objetos, son tesoros porque, claro, cuentan una historia. ¿Qué siente uno cuando baja, como te estamos viendo, a ese lugar? Pues la verdad es que es difícil de describirlo porque hay que estar allí para ver parte de la historia y imaginarse lo que tuvo que acontecer en aquel momento y lo que tuvo que sufrir la gente, porque el fondo sobre el que se sitúan los restos del Sirio está plagado de naufragios, incluyendo este. ¿Es un punto negro, entonces? Sí, aunque es un bajo que está localizado en las cartas náuticas desde tiempos inmemoriales, de hecho hay un faro en aquella zona,
por avatares del destino, como le pasó al Sirio, o por tormentas muy comunes, por otro lado, en la zona. Ya te digo que está ese bajo en concreto, el bajo de fuera, está lleno de restos de naufragios. Has encontrado ese tipo de cosas y se han encontrado muchas más. Objetos que llevaban las personas de primera, segunda clase, me imagino, sobre todo. Sí, sí, porque ten en cuenta que este barco en concreto era un barco de pasaje, además de pasaje de renombre. Es decir, creo que eran 80 personas las que podían viajar en primera clase. Y entonces entre ellas había más gente famosa, gente muy conocida. Viajaban también a bordo un arzobispo y un obispo también muy conocidos de la época. Y entre los restos pues podemos encontrar prácticamente de todo, desde la vajilla oficial de la naviera, de la NGI, la Navigazione Generale Italiana, si no lo pronuncio mal, desde eso hasta enseres propios del clero, etc. Luego ahondaremos un poco más, si os parece, porque tenemos un debate abierto después de ver algún reportaje interesante con imágenes de otro punto negro, la Costa de la Muerte, pero antes de pasar eso y conocer después la historia del Titanic español, ese pánico. Se ha escrito mucho, tú has investigado mucho, parece que hay escenas que ninguna película casi podría recrear, ¿no? Pánico terrible y lo mejor y lo peor de la estirpe humana en ese barco, el Sirio. Sí, sí, el drama humano en el Sirio toma unas características increíbles. El barco había una gran cantidad de mujeres, de niños, eran familias enteras. Hay incluso una familia, los Serafini, que venían de Génova, compuesta por 10 miembros, el padre, la madre y los hijos. Y es un drama porque al encontrarse el barco subido en esa roca y pensando todo el mundo que el barco se iba a hundir y iba a arrastrar a todas esas personas hacia el fondo marino, pues mucha gente lo que hace es tirarse al agua. Pero cuando las mujeres se tiraban al agua con esas vestimentas que llevaban a principios del siglo XX, era una trampa mortal, porque ¿El propio vestido? El propio vestido les hacía sumergirse en el mar. Pero es que nuestra concepción actual de que uno puede nadar, en esa época la mayoría de las personas no sabían nadar y el miedo que se le tenía al mar era increíble. Entonces eso hacía que, aunque estuviese la costa muy cercana, incluso el islote de las Hormigas estaba a pocos metros de donde ocurrió el naufragio y allí había incluso un farero que podía haber prestado la ayuda necesaria, el caer al mar significaba la muerte. Y cae el hijo, cae la mujer y el padre también se tira a rescatarlo y la tragedia se acrecienta con una magnitud inmensa. Francisco, en el caso del Titanic español, esos trajes, esos corsés, esa moda de la época, se convertían las mujeres en una especie de cápsulas y se iban a pique. Y se iban a pique. Y fíjate que yo estaba escuchando ahora a Luis lo que estaba contando de que la mayoría de la gente no sabía nadar. Lo mismo ocurrió con el Príncipe de Asturias y la mayor parte de los que se salvaron lo hicieron no solo nadando, sino porque habían aprendido de pequeños exclusivamente a hacer el muerto sobre el mar. Y entonces lo que hicieron, según cuentan después en relatos posteriores, era tuparse boca arriba y esperar a que el mar les fuera llevando de un lugar a otro, lógicamente con una gran sangre fría, porque estaban rodeados de cadáveres por todas partes, de restos ardiendo del Príncipe de Asturias, pero en vez de nadar, lo único que sabían hacer era mantenerse a flote y gracias a esto la mayor parte de ellos se salvaron. De hecho, con estos naufragios, en concreto con el del Sirio, a raíz de lo que ocurrió y la repercusión que a nivel mundial tuvo el naufragio, se cambiaron algunas normativas en cuanto a la seguridad de los buques. A partir de entonces ya debía de existir un número de barcos de salvamento aproximado al pasaje. Incluso cada pasajero tenía que tener asignado un chaleco salvavidas, que en el Sirio una de las cosas que ocurrió fue esa. La gente empezó a pelearse por conseguir un chaleco que era el pasaporte entre la vida y la muerte. Entonces hay que comprender a todas esas personas en ese estado de excitación por salvar la vida. Es cierto que, por ejemplo, sacaron un bote y se metieron 150 personas en el bote y se fue a pique y se ahogaron. El barco quedó escorado a estribor, lo que imposibilitó
que toda la banda de barcas salvavidas que habían en ese lado no se pudieran lanzar al mar. Y del otro lado, nada más que consiguieron lanzar una barca, pero con ese volumen de gente, el barco se hundió. Y la histeria colectiva tomó el barco, no había ningún tipo de órdenes y se cuentan historias de gente que podía estar ayudando, que pasó por encima de las cabezas de niños, de mujeres. Correcto. Se han contado muchas de estas salvajadas que ocurrieron de verdad. Sí, sí, allí hay un problema en el Sirio que es el problema de la tripulación. La tripulación, empezando por el capitán Giuseppe Piccone, que quedó en un estado de shock y incapacitado para tomar cualquier decisión, pero es que ni el segundo oficial ni los demás oficiales intervinieron en ningún momento en la organización del desalojo o del salvamento de la tripulación. Eso provocó todavía una mayor sensación de caos y de pánico. Lo peor que puede pasar en un barco con apuros es lo que pasó en el Sirio, evidentemente. Y de lo que queda del Sirio, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención? La zona de esos restos que tú nos comentarías, como diciendo, cuidado, esto es para no perderse, ¿no? La zona en sí. La zona en sí es preciosa en todos los sentidos por la explosión de vida que tiene. Y de los restos del Sirio, ya te digo, hay que bucearlos, hay que vivirlos para poder entender qué es lo que te estás perdiendo al no estar allí. Cuando tú vas buceando, por ejemplo, en ese sonido del silencio, ¿no?, que decía Cousteau, y te encuentras, por ejemplo, entre arena, uno de esos platos con unos signos, yo creo que tiene que ser escalofriante, sí. Emocionante y escalofriante, ¿no? Emocionante sobre todo porque cuando te lo encuentras no te lo encuentras así. Te lo encuentras cubierto de restos de cascarillas, de cascarujos de mar, de vida, Entonces tú presupones que lo que acabas de descubrir... Es arqueología pura, ¿no? Efectivamente. Claro. Y hasta que no llegas a casa, lo empiezas a limpiar y eliminas todo lo que hay por encima, no eres consciente de lo que tienes en las manos. El mayor museo que existe en el mundo está en el fondo del mar. Se calcula que hay cerca de 3 millones de barcos hundidos. ¿3 millones? De los cuales son conocidos muy pocos. Entonces, en un naufragio se puede concentrar más piezas museísticas que en cualquier museo que podamos tener en superficie. Pues fíjate, me das un pie perfecto para que veamos un reportaje, si os parece. Vamos a hablar un poco de ese mundo. Tenemos que conocer todo lo que nos va a contar Francisco García Nobel de El Titanic español. Y vamos a ver un poco ese mundo, yo creo que a veces un poco en secreto o no muy conocido para el gran público. Por lo menos en la Costa de la Muerte, en Galicia, hay mucha gente que busca, que indaga, que desguaza, que sondea el fondo marino. Hablan del peor lugar del Atlántico para este tipo de temas, para los naufragios. Viajamos un poco a la Costa da Morte, creo que va a merecer la pena, y volvemos con muchas más historias. Pues con tesoros, pues no sabría decirte, pero probablemente pase de las 2 docenas en todas las costas gallegas. Sí. Tenemos referencias de investigadores, tenemos referencias de patrones de pesca, de marineros que localizaron barcos donde hay cargamentos, ¿no? Hay cargamentos importantes, entre ellos barcos con plata o con oro. Se produjeron catástrofes grandes, de hecho se conoce el nombre de la Costa da Morte, le viene precisamente por la cantidad de naufragios y aparte de por la cantidad de naufragios, por la cantidad de víctimas que tuvieron esos naufragios. Anochece en Cabo Vilán. El mar azota en los acantilados. En el horizonte se está fraguando un temporal. La flota pesquera quedará amarrada por tiempo indefinido, pero como cada noche desde 1854, al caer el sol, una luz se encenderá en el horizonte. Este es el primer faro electrificado de España. Los marineros de todo el mundo lo conocen bien. Estamos en el cruce oceánico más peligroso del Atlántico. La costa coruñesa, la costa gallega, es el punto del Atlántico con más naufragios. Tenemos contabilizados desde el siglo XV hasta el año 2000 825 naufragios. Por eso podemos decir que el gran cementerio marino atlántico es la Costa da Morte. 800 naufragios y más de 6.500 muertos. Pero la cifra es aproximada.
miles de marineros más yacen en la tumba de agua de su naufragio. El mar nunca los devolvió a tierra. En realidad, es una cuestión de tráfico y de probabilidades. Cada día cruzan este punto miles de embarcaciones, pesqueros, buques de carga o petroleros. Desde aquí, desviarán su rumbo hacia casi cualquier punto del planeta. El Serpent fue un acorazado inglés, un barco de guerra. Murieron 172 personas, marineros, y solo se salvaron 3. Había gente importante, ¿no?, de la Royal Navy en ese barco. Y tuvo una sonada, una fama internacional bastante importante. Y entonces, a raíz de ahí nace Costa da Morte. Pero aparte de la leyenda de Costa da Morte como punto fatídico, hay otra leyenda negra, que es que los habitantes de la Costa da Morte provocaban los naufragios. Esa leyenda negra llegó hasta nuestros días. Se hicieron eco numerosos escritores, investigadores, periodistas. La leyenda empezó a nacer en los tiempos del Serpent, a finales del siglo XIX. Estos son los restos del naufragio del HMS Serpent. Este cuerno grabado de marfil era un regalo del comandante a su esposa. Se recuperaron algunas cartas, la vajilla y la cubertería de plata. Con ella cenó por última vez la tripulación la noche del 19 de noviembre de 1890. Al rozar la madrugada, encalló junto al cabo Vilán. En cubierta, nadie vio el faro. Durante una semana, el mar arrojó cadáveres mutilados hasta esta playa y aquí fueron enterrados. Es el cementerio de los ingleses. Como el Serpent, se hundieron muchos más. Escondido en los desvanes de viejos marineros gallegos, descansan otros naufragios. Una lámpara del Iris Hull, muebles, un timón y monedas. Con los naufragios nació una profesión poco conocida: los desguazadores de barcos. En el puerto de Camelle localizamos al último superviviente de este peligroso oficio. Además del metal que podían sacar del Serpent, por ejemplo, ¿qué otras cosas, digamos, interesantes podían encontrar dentro de estos naufragios? Pues, por ejemplo, alguna libra esterlina en oro, las balas, o sea, los casquillos de las balas antiaéreas, ¿entiendes? Sí. Muchos objetos que se vendieron en Madrid, que lo mandamos para Madrid. Había aquí un señor que los compraba y los mandaba para Madrid. Imagino que buscarían la caja fuerte, ¿no?, de todos los barcos. Sí, buscamos la caja fuerte. La única caja fuerte que decían que había era en el Serpent. Y antes de nosotros ya fueron otros buzos. A buscarla. Y no se encontró nada. Que sería un poco el tesoro del barco, ¿no? No, es que 200.000 libras. 200.000 libras, de entonces. Entonces, oro. Hace algunos años que la Xunta Gallega financia una expedición épica. En este hangar, que no estamos autorizados a localizar, el arqueólogo Miguel San Claudio clasifica las piezas que rescataron del fondo marino. Con el sonar de barrido lateral y otras técnicas, localizaron todos los naufragios del litoral gallego y los pusieron en el mapa. La tecnología ha desenterrado joyas arqueológicas, pero bajo las aguas aún se encuentran tesoros inimaginables de difícil rescate. Hacen falta más fondos. Los tesoros hay que buscarlos y hay que saber lo que se busca. No es excesivamente difícil localizar un tesoro sabiendo lo que estás buscando y dónde está. Lo que ocurre es que si estás haciendo esa actividad ya estás cometiendo una ilegalidad. No puedes por tu cuenta ir a buscar un tesoro. En caso de encontrar un objeto de valor abandonado por el fondo del mar, sí tienes derecho a una recompensa, una remuneración, que en el caso de la legislación española se corresponde con el 25% del valor de lo hallado. ¿Conoces la ubicación de alguno de estos tesoros? Sí. En base a la investigación histórica y, en fin, los archivos están ahí para algo y sí sabes dónde
donde hay naufragios que pueden tener cargamentos muy valiosos, sí, sí. ¿Lo sabéis? Sí. Cuéntame, ¿qué joya de la corona puede haber en esa tumba de agua que es Costa da Morte? Bueno, hay un barco que sí sería muy interesante de localizar, y es un barco de la Compañía de las Indias Orientales holandés. ¿Qué traería? Pues venía de la India, o sea que imagínate. De todo, ¿no? Claro. ¿Piedras preciosas, oro? No lo sé. El cargamento lo desconozco, pero probablemente sería un barco interesante de localizar. ¿En qué parte está este barco? ¿Se puede contar? No. No se puede contar. No se puede contar. Hay que conocer la cruda realidad para entender la precaución con que nos habla Miguel. De la Capitana da Bella se rescataron 20.000 escudos que hoy descansan en museos gallegos. Pero no todos los pecios han corrido la misma suerte. Estas monedas pertenecen al Douro, un pecio inglés naufragado en Turiñán. En esta página web, usted puede comprar una si dispone del dinero. La carga importante fue subastada en la casa Sotheby's de Londres y Nueva York, y algunas piezas alcanzaron los 24.000 euros. En 1996, unos piratas se llevaron el tesoro delante de la base militar de Marina de Ferrol. Entonces el gobierno no pudo evitarlo. Montaron una operación secreta. Entonces, mientras un pequeño barco llegaba al puerto del Asia mostrando trozos de baranda y la campana del barco conforme habían hallado el pecio, ya muchas millas mar adentro, días antes, ya estaba el Deep Sea Worker, que era un barco cazatesoros moderno, rumbo a Asia para depositar en un banco de Shanghái 20.000 monedas y 2.000 lingotes de oro, que era la carga que llevaba el Douro. El caso del Douro es mucho más sangrante por cuanto se produjo en aguas españolas. Y no solo del Douro, sino que consta que esos mismos expoliadores ejecutaron estas tareas en los pecios colindantes en la misma zona. Decenas de tesoros duermen el sueño intacto de siglos en el fondo del mar. Son un trozo de nuestra historia anclado en el lecho marino que tal vez jamás se recupere. Esto es lo que ocurre en los fondos submarinos de la Costa da Morte y lo que ha narrado nuestro compañero Luis Álvarez. En fin, un mundo que a algunos nos puede parecer un poco críptico, muy de aventura, desde luego diferente a lo que pasa en el mundo cotidiano. Debajo del agua hay muchas disputas, también hay que decirlo, e incluso a veces los estados entran en litigio por tesoros, porque lo que queda claro es que hay mucha historia, muchos objetos y muchas cosas ahí debajo, y los que estamos en tierra firme pues a veces no sabemos nada. Como muy poca gente sabe en este país lo que pasó con ese Titanic español y que se puede convertir en un nuevo mito. Nosotros hemos hablado, Francisco, varias veces del Titanic. Me ha sorprendido siempre mucho cómo la gente siente una especial emoción, que luego podíamos hablar de por qué esto conecta tanto con la gente, el mundo de los naufragios, porque son accidentes, ¿no? Pero tienen una especie como de mítica muy fuerte. ¿Y podrías contarnos qué pasó exactamente con este barco, el Titanic español? ¿Cuáles fueron sus circunstancias? ¿Y por qué hay tanto abandono y tanto misterio a su alrededor? Bueno, el abandono, ni yo mismo puedo explicármelo mucho. Yo creo que se ha olvidado porque esto ocurrió en 1916, era cuando la Primera Guerra Mundial, y los naufragios estaban muy a la orden del día. Todos los días, no hay más que mirar las hemerotecas, había naufragios como consecuencia de buques mercantes que eran torpedeados por los submarinos alemanes o bien bombardeados por los barcos ingleses. Por tanto, la gente estaba muy acostumbrada a leer noticias de naufragios. Lógicamente, nunca de este calibre. Lo que sí ocurrió es que 2 semanas después, cuando estaba en primera página de todos los periódicos el naufragio del Príncipe de Asturias, en el Atlántico, muy cerca del Canal de la Mancha, fue hundido el Sussex, un mercante inglés, bombardeado o torpedeado por un submarino alemán, y en él murió Enrique Granados, nuestro insigne músico. La noticia de la muerte de Enrique Granados ocupó las primeras páginas de todos los periódicos e hizo que se olvidara el Príncipe de Asturias. A pesar de cientos de víctimas. A pesar de los cientos de víctimas. Y se ha olvidado por completo. Tanto es así que actualmente ni en las efemérides figura nunca ninguna referencia al hundimiento de este buque. ¿Y oficialmente y extraoficialmente
¿Qué pasó con el Titanic español? Bueno, oficialmente mi historia es la historia oficial. Ten en cuenta, claro, esto es una novela. Yo me he basado para escribir esta novela en la historia oficial. La historia oficial es la que se escribió en el sumario que se abrió en Santos, en Brasil, que eran las autoridades lógicamente encargadas de abrir ese sumario tras el naufragio del Príncipe de Asturias. Hay que tener en cuenta que se realizó este sumario con las declaraciones de los tripulantes. Los pasajeros no quisieron hacer ningún tipo de declaración en Brasil, los supervivientes, lógicamente, porque se sintieron maltratados por las autoridades brasileñas. No se les prestó la atención que ellos requerían y dijeron que no harían declaraciones ni a la prensa ni a las autoridades hasta llegar a Buenos Aires. Por tanto, todo el sumario está hecho con declaraciones exclusivamente de los tripulantes, que de alguna forma contradicen a veces lo que después, más tarde, declaran los pasajeros al llegar a Buenos Aires. Pero es la historia oficial y, por tanto, yo en base a esa historia oficial he escrito la novela. Has hablado de... Puesto que no es un libro de investigación. Claro, restos llameantes. ¿Qué le ocurrió? Así como el Sirio hemos visto que encalló con esa zona... El buque estaba en medio de una tempestad. Una vez había atravesado el Atlántico, había vislumbrado el faro de Cabo Frío, muy cerca de Río de Janeiro, y navegaba en paralelo por la costa de Brasil. Cuando ya estaba próximo a llegar a Santos, tenía que ver el faro de Punta Boí, que es el que le situaba la posición de la isla de San Sebastián, y de ahí entrar en la ciudad, en el puerto de Santos. Toda la tripulación que estaba en el puente de mando miraban a estribor en busca del haz luminoso del faro de Punta Boí. No lo veían, estaban en mitad de un gran temporal, estaban envueltos por una niebla muy espesa, y de repente lo que vieron frente a ellos en la proa del buque fue el acantilado de Punta Pirabura. El capitán y el segundo oficial dieron inmediatamente la orden de parar máquinas y luego de máquinas atrás, pero claro, una orden en un buque tarda muchos metros en que el buque lo obedezca, y encalló en los arrecifes de Punta Pirabura, y en 5 minutos el buque se hundió. Se abrió, sí, se abrió por debajo, se abrió el barco insumergible, se abrió totalmente por la quilla, entró el agua del mar, hizo estallar las máquinas y en 5 minutos se fue al fondo del mar. ¿Y leyenda, Francisco? Esa parte apócrifa de la historia... Leyendas hay muchas. Las leyendas, unas basadas en declaraciones de pasajeros, dicen que podía ser un torpedo. Algunos pasajeros afirman haber visto la estela de un torpedo llegar por estribor, por la mura de estribor, y explosionar en el costado del buque. Otros pasajeros hablan incluso de un complot urdido por el primer oficial para hacerse con el oro que llevaba el buque en las bodegas. ¿Esa conspiración a bordo? Efectivamente, hay que decir que llevaba una gran cantidad de oro. Dice la leyenda que era para pagar la Revolución Zapatista de México. A mí me parece que, según las investigaciones que yo he podido realizar y según todos los testimonios de la época, era un oro que servía para pagar una cantidad de cereales que habían venido de Argentina y de Uruguay. Pero había oro, y esa es otra de las versiones. Hay otra hipótesis que habla de que, y es cierto, que en Punta Pirabura hay una gran cantidad de uranio y por tanto es una costa muy imantada, y hace que las brújulas, sobre todo las de aquel tiempo, se vuelvan locas y entonces perdieran totalmente la noción de su posición y no encontraran el faro de Punta Boí y por tanto no encontraran el rumbo correcto. Me estás hablando, Francisco, de un pequeño y desconocido Triángulo de las Bermudas. Efectivamente, porque además es un lugar de muchos naufragios, es un lugar de muchas leyendas, es una zona de piratas. Ahí hubo un célebre pirata que era Thomas Cavendish, que murió en ese lugar, víctima de un motín de sus tripulantes después de haber asaltado la ciudad de Santos. Esos piratas que habían asaltado y mataron a Cavendish después se quedaron
en la costa de Ilhabela, sorprendidos por la belleza de la zona. Se dice también que las almas en pena de los muchos esclavos que fueron llevados a ese lugar a lo largo de los siglos, pues están vagando por Ilhabela y son la causa de muchos de estos naufragios. Un lugar mágico para la gente de la zona. Efectivamente, es un lugar de avistamientos de ovnis, es un lugar donde se han producido muchos fenómenos de todo tipo y que probablemente, según algunos, podían ser también la causa de este y de los 54 naufragios que hay en la zona. Si alguien buceando tiene la suerte de encontrarse algún objeto valioso, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer? Porque hay mucha gente que nos escribe y dice que se ha encontrado cosas en el mar, incluso de forma accidental. Sí, no. Actualmente en nuestro país... En teoría no debe de tocarlo. No debe de tocarlo. No debe de tocarlo. Debe de comunicar su posición a las autoridades y ya se encargarán ellas, en este caso, por ejemplo, en la zona de Cartagena, el Museo de Arqueología Marina se encargaría de realizar la correspondiente prospección o lo que corresponda. Pero la teoría es que no debe de tocar. Y sin embargo la práctica es que imagino que mucha gente impresionada por cualquier cosa que venga del mar, pues claro. Y por eso tenemos, y yo creo que diferenciarlo, ¿no? Los investigadores y luego ese mundo más oscuro que decíamos, que también es realidad y que no es leyenda, que existe en todo el mundo. Y nuestras costas son especialmente, creo, jugosas para ellos, ¿no? Así que también hay que tomar ciertas medidas. Pues ha sido un placer y en otra ocasión podríamos hablar de otros casos, de otros barcos, con por ejemplo sarcófagos egipcios en su interior y 1001 historias. Yo lo que quería era aproximarles a los espectadores a este mundo lejano, como de otro tiempo y que se está investigando actualmente. Y gracias a la labor de especialistas sobre el terreno como ellos, y sobre la investigación de archivos como Francisco, creo que lo importante es que todos sabemos un poco más. Para eso estamos aquí. Ha sido un placer, de verdad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y buena búsqueda y buena exploración. Gracias. Francisco, lo mismo. Muchísimo éxito. Muchas gracias. Gracias. Ahora continuamos con otras cosas. Después de esta inmersión alucinante, yo lo decía, las imágenes lo dicen todo. Tienen ese hipnotismo que también tiene el fuego, ¿verdad? Nos deja ahí como ensimismados. Pero ha habido mucha actualidad. Actualidad llena de historias que tienen que conocer. La muerte siempre ha sido un gran misterio, evidente, y el arte una forma de aproximarse a la angustia que nos produce. Esta noticia interconecta ambos términos, arte y muerte. Se la vi, así se llama la exposición que hasta junio pueden contemplar en el Museo Mayol de París. La muestra ilustra la forma en la que la condición efímera del ser humano ha inspirado a los artistas, desde Caravaggio a Warhol. Los visitantes podrán contemplar más de 200 pinturas, esculturas, joyas, fotografías y grabados que muestran cómo los artistas han concebido la muerte a lo largo de la historia. Un mosaico del siglo I muestra que antes de la extensión del cristianismo ya existían en Europa representaciones alegóricas de la muerte. En la Edad Media aparece bajo la forma de las danzas macabras y en el año 1635 Giovanni Martinelli recuerda la vanidad de los placeres pintando un esqueleto junto a unos sorprendidos y asustados comensales. En pleno Renacimiento, las obras de Caravaggio, como San Francisco en Meditación, en la que el fraile sostiene una calavera, ofrecen una visión piadosa y una invitación a la humildad ante la muerte. Quizá ese misterio del último momento pueda ser revelado en alguna ocasión por esa máquina prodigiosa, la máquina de Dios, dicen. El gran colisionador de hadrones ya ha ofrecido las primeras respuestas, es lo que han asegurado los científicos. Los investigadores del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, aseguran que ya han podido confirmar algunas de las teorías de la física con las que se trabaja actualmente y que se están dando los primeros pasos para poder comprender la formación del universo.
El primero en arrojar resultados de forma oficial ha sido el denominado solenoide compacto de muones, que ha proporcionado información sobre por qué las partículas elementales tienen masa y por qué las masas son tan diferentes entre sí. Pero no todo el mundo está contento con el LHC, ya que cientos de personas en todo el mundo han acudido a los tribunales para que la máquina de Dios deje de funcionar. Todo porque temen que el acelerador origine un gran agujero negro que engulla todo lo que encuentra a su alrededor. Por el momento los científicos siguen trabajando y esperan recrear las condiciones en las que se originó el universo. Y terminamos con una muestra donde hay auténticos tesoros y conocimientos. Nos vamos hasta Valencia, el Ateneo Mercantil, que ha hallado centenares de manuscritos incunables y libros impresos entre sus fondos bibliográficos. Varios especialistas han estado más de 2 años investigando y estudiando más de 52 volúmenes, entre los que se encuentran 240 manuscritos, 2 incunables y 232 ejemplares únicos en España. El grueso del conjunto está integrado por manuscritos fechados con anterioridad al siglo XV y por libros impresos entre los siglos XVI y XVII. Entre los títulos más significativos destacan las anotaciones del convento del Puig sobre derechos y censos y posesiones históricas y un protocolo de la Orden de Montesa. También están incunables, como la crónica del famoso caballero Cid Ruiz Díaz, campeón de 1512. Resulta realmente insólito y prodigioso encontrarse con que esto todavía está ahí físicamente para ser consultado, para aprender cosas. Vamos ahora con otras mucho más increíbles, ya lo saben. Mundo Insólito, ese contenedor tan especial. La película Avatar está cambiando conciencias y hay mucha gente que ha decidido teñir su piel de azul para parecerse a ellos. Otros que se han echado al bosque a vivir en contacto con la naturaleza. Y los que siempre han vivido en contacto con la tierra dicen que Avatar es real. ¿Y por qué? Pues tenemos 2 ejemplos. Los Penan, de Borneo. Dicen que ellos siempre han estado en contacto con su tierra y que como los de Avatar, como los habitantes de ese mundo imaginario, pues también llegaron los hombres blancos y decidieron talar sus grandes árboles, quitándole gran parte de su naturaleza y de su modo de vida. Pero no son los únicos, los Yanomami. También dicen que la minería ha acabado casi con su pueblo, que esa tierra va a ser consumida y que se van a quedar sin esos espíritus que pueblan sus poblados. Ahí lo tienen. ¿Avatar es real o no? Usted decide. Y nos vamos hasta Chile. Desde aquí nuestro saludo a los amigos chilenos que lo han pasado tan mal con ese terrible seísmo en el que se han ido tantas vidas. Pero unos días antes estaban ociosos y alegres anunciando la primera ruta turística ufológica del mundo. Era en un lugar conocido como el Enladrillado, una gran meseta donde se alzan más de 200 gigantescos montes o rocas de extrañas formas y que parecen tener origen volcánico. Pues bien, autores como Eric von Däniken creían que esas mesetas eran utilizadas por civilizaciones extraterrestres que un día poblaron ese lugar y que piensan que en un futuro no muy lejano volverán a aterrizar sus naves en esa meseta. Si usted quiere contemplar objetos volantes no identificados, puede irse hasta esa pista de aterrizaje donde dicen que casi todas las noches se puede ver un objeto extraño. Y la última de las noticias nos pone los pelos de punta porque hasta el momento se trataba de una leyenda urbana, pero la leyenda se ha convertido en realidad, en macabra realidad, en Colombia. Una joven fue secuestrada por 2 chicas, también muy jóvenes. Una de ellas creía que su novio la iba a dejar si no tenían pronto un niño y decidió secuestrar a esta muchacha que estaba en su 7º mes de embarazo para abrirle la barriga y sacar a su bebé. Ahora la chica se está recuperando y el bebé, vamos a ver si puede sobrevivir. Y ahora, Carmen, me vas a permitir que suba rápidamente, porque es que ardo en deseos de contarles una historia y sobre todo lo que hay detrás de un par de fotografías que causaron el terror en Córdoba. Un extraño ser dentro de una caja, la gente expectante. Bueno, se lo cuento ahora mismo, ahí arriba en la hemeroteca. Esta es la historia de una noticia que soliviantó a los cordobeses en el año de 1952.
hasta esa época viajamos en esta máquina del tiempo. Y además es un extraño acontecimiento al que tenía ganas de hincarle el diente, porque verán, desde hacía mucho tiempo, incluso en algunos catálogos de fenómenos extraños, vamos a llamarlo así, se habla de la aparición rarísima de un ser deforme cerca de Córdoba, bueno, incluso en la avenida de Gondomar, en las inmediaciones o un lugar emblemático de esta ciudad, que causó enorme expectación. El periódico Córdoba hablaba de un extraño fenómeno y decía, ¿un habitante de otro planeta? La historia es la siguiente. Al parecer un muchacho que trabajaba en unos cortijos próximos había encontrado y había puesto como en un último ataúd, que era una caja de zapatos, a esta criatura. El aspecto era terrorífico. Un solo ojo en mitad de la frente, una especie de trompa, la boca muy abierta, decían que rasgos humanos e incluso dos patas que no acababan de formarse. La gente rodeando al extraño bichejo creyó eso, en alguien venido del espacio exterior, sobre todo porque eran recientes y habituales las noticias de observaciones de objetos volantes no identificados. Pero con la investigación y el paso de los días, esto se fue desvelando. Al final, decía el diario Córdoba, no hay seres de otros planetas ni hay que temer nada. Y además, una fotografía del supuesto intruso alienígena. Era en realidad una cría de cerdo con ciclopia. Recordarán que hace poco hablábamos de monstruos. Dos orejas largas, tipo elefante, ponía en la prensa, la boca muy abierta, y es verdad, esas facciones que parecían humanas. Era un caso teratológico, el ganadero había tenido miedo, lo había dejado abandonado, y este muchacho, del que se da incluso el dato concreto, nombres y apellidos en las diferentes informaciones, tuvo a bien recogerlo, creer realmente que era algo extraordinario, que lo era, pero físico y terrestre, y mostrarlo a la gente. Es la increíble historia de un suceso que tenía que ver con enigmas de la naturaleza y que mantuvo a toda la ciudad de los califas con el corazón en un puño. La historia del extraño extraterrestre de Córdoba, 1952. No hay que viajar tanto, no hay que ir tanto atrás en las manillas del reloj para encontrarse con otra vivencia auténticamente sobrenatural. Esta sí. Protagonista, alguien que todos van a reconocer. Heraldo de estas cosas, ya lo saben, nuestro compañero Santiago Camacho. A lo largo de esta sección hemos ido viendo cómo hay personas que en el transcurso de su vida han tenido más de un encuentro con lo extraño, a veces con muchos años de diferencia. Este es el caso del protagonista que traemos esta noche, el conocido actor Jack Lemmon. La primera vez que Jack se encontró frente a frente en su vida con el misterio, apenas tenía 15 años de edad. Se encontraba jugando al tenis con su amigo Jerry y en el momento en que éste iba a golpear un saque, cayó fulminado al suelo, como si un intenso dolor lo traspasase de parte a parte. Jack saltó rápidamente a la red para auxiliar a su amigo, que ya se levantaba a duras penas y le estaba quitando importancia al incidente, insistiendo en seguir con el partido. Así fue, aunque Jack se dio cuenta de que su amigo tenía la cabeza en otro sitio. De vuelta a casa, conversando sobre el incidente, su amigo le confesó que más que un dolor físico había sido una abrumadora certeza, casi como un relámpago, que le había dicho que algo terrible estaba pasando en algún sitio. Una hora después, llegó una muy mala noticia. La madre de Jerry había fallecido exactamente en el momento en que estaban jugando aquel partido de tenis. 50 años de éxitos después, Jack Lemmon se encontraba en un teatro de Londres, el Teatro Haymarket, en 1989, interpretando una obra que se llamaba El Día de los Veteranos. Una noche se encontraba a solas en su camerino cuando notó que la puerta se abría y se volvía a cerrar. Salió al pasillo para ver quién era, pero no había nadie. El incidente se repitió al día siguiente, pero esta vez coincidió que él estaba de frente a la puerta y pudo comprobar cómo ésta se abría muy despacio, sin que hubiese ninguna mano que la empujase de par en par, y luego se volvía a cerrar
de la misma manera. Cuando el incidente se repitió una tercera vez, Jack Lemmon consultó al resto del personal del teatro y le dijeron que no se preocupara, que muy probablemente se trataba del fantasma de un antiguo director de escena, George Baxton, que había fallecido precisamente en aquel teatro 50 años antes. Parece ser que Baxton, su espíritu, había sido visto en diversas ocasiones en varios puntos del teatro. En vida, tenía fama de ser un hombre muy meticuloso en su trabajo y todas las noches revisaba todo el teatro para ver que todo había quedado en perfecto orden. Una de las cosas que hacía era revisar uno a uno todos los camerinos, abriendo y cerrando las puertas. ¿Y ahora qué les parece si conocemos otra celebridad en profundidad? Porque sí, es una estrella de la historia, una estrella de la arqueología. Pienso que no hay ningún difunto sobre el que se haya especulado tanto en torno a la forma en que murió. Hablamos evidentemente del faraón niño, pero el experimento que hacemos ahora en la zona de morgue es, con una momia tipo, explicarles varias cosas de este eterno misterio. Para eso, dos buenos amigos. El doctor Miguel Botella, ya todos le conocen, director Laboratorio de Antropología, Universidad de Granada, y creo que una de las personas que más sabe de momias en este país. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Y Nacho Ares, que hizo un maravilloso libro dedicado a ese hombre, Tutankamón, que viene con todas las noticias, las novedades. Nacho, bienvenido. Iker, ¿qué tal? Director de Revista de Arqueología y de ese programa Ser Historia, con el que tanto aprendemos. Bueno, vamos a ver, chicos, última teoría, Nacho, sobre Tutankamón. Se habla de otra enfermedad. Se ha hablado de muchas cosas, golpe, asesinato y ahora una enfermedad. Sí, la malaria, ¿no? Los últimos estudios, a partir sobre todo de la genética que se ha encontrado en el interior del cuerpo, pues se habla de la presencia de la malaria, que podría sumarse a las otras causas que ya de por sí se habían sacado a la luz hace unos años, que si una caída, que si un golpe. Se especuló también en la zona del occipucio, en la parte trasera de la cabeza, aunque luego se desestimó la teoría del asesinato, porque realmente ese agujero se debía nada más que seguramente al proceso de momificación. Pero los médicos que han realizado el estudio son, dentro de esa prudencia que les caracteriza, han sacado a colación una serie de pautas, de sumas, de posibles causas, en definitiva, que podrían haber llevado a la muerte del faraón niño Tutankamón, y entre ellas una novedad que es la malaria. Bueno, y malaria, Miguel, deja rastros de alguna forma en una momia. La gente piensa, tanto tiempo después de ciertas enfermedades, los especialistas podéis encontrar esa pista. Sí, los análisis de ADN han demostrado que este niño no solo tuvo un episodio de malaria, sino que como mínimo tuvo dos distintos, porque aparecen en el ADN, aparecen diferenciados dos tipos de malaria. ¿Se puede llegar a saber eso? Sí. ¿En qué momento de la vida de una persona? Bueno, en el momento exacto no, pero que tuvo más de una reinfección, lo cual no es ilógico, pensando que también el ADN que se ha hecho de sus familiares y de sus ancestros también tenían como mínimo 4 también malaria. Era una enfermedad, por tanto, muy corriente en el momento. Pero también hay que decir que al haber tenido más de una reinfección de la malaria, es muy probable, como dice alguno de los investigadores que participan en este trabajo, es muy probable que ya hubiera desarrollado ciertas defensas, con lo cual no podríamos afirmar de ninguna manera, ni menos de un modo absoluto, no podríamos afirmar que este muchacho murió de la malaria. No, tenía la malaria como una de las enfermedades concomitantes que lo llevó a la muerte, pero no la única ni fue la causa principal de muerte. Por lo tanto, la muerte de Tutankamón sigue siendo un misterio, y eso es lo que nos asombra, ¿no? Todos son hipótesis, la ciencia y la tecnología van avanzando y se abren más posibilidades increíbles. Hablabas, Nacho, nos centramos en la momia tipo en la cabeza, de un golpe. Se habló mucho de asesinato, de una traición, de un complot, se han dicho muchas cosas. ¿Qué es lo que los especialistas han detectado?
A ver, ya cuando se hicieron las primeras radiografías de la momia de Tutankamón en los años 20, apareció en el occipucio, justo en la zona detrás del cráneo, un pequeño agujero con un huesecillo dando vueltas en el interior de la cavidad craneal, en donde, bueno, pues daba pie a la posibilidad de que hubiera sido un golpe la causa de ese pequeño agujero y de que el hueso hubiera saltado y estuviera en esa parte del interior de la cabeza dando vueltas hasta nuestros días. El TAC, el escáner, la tomografía axial computerizada que se realizó a comienzos del año 2005, desestimó esa teoría un tanto romántica, porque ya incluso se habían planteado posibles asesinos para acceder al trono, y se pensó que era producto de la momificación. Sin embargo, bueno, pues lo que permite un escáner, un TAC, es no solamente acercarse un poco más a la intrahistoria de ese cuerpo, sino saber con cierta seguridad que es precisamente sobre lo que ha vertido luz los últimos estudios de ADN y del TAC. Son teorías que llevaban, bueno, pues bailando de boca en boca en egiptólogo y siendo publicadas desde hace décadas, y únicamente ahora tenemos una prueba científica que demuestre que efectivamente pues tenía problemas para el caminar por medio de una serie de anomalías descubiertas en la rodilla, etc. Ahora vemos las rodillas y las piernas, pero entonces, doctor, el golpe existe y ese golpe podemos saber si la persona siguió viviendo o ese golpe le mató, que no es el caso al parecer de Tutankamón. Sí, claro. En este caso el golpe fue mucho tiempo después de muerto. O sea, es post-mortem, pero en un caso normal, actual, sí se puede saber si se produjo en el momento o fue causa de muerte, en el perimortem, o fue pues después de morir el sujeto. En este caso, como digo, concretamente fue después, como efecto de la momificación, pero también de Tutankamón es que se han dicho tantas cosas. Se han dicho, yo qué sé, casi todas las enfermedades, procesos degenerativos. Tú me decías en alguna ocasión en privado, que me pareció una frase muy interesante, tenemos la idea de que estos grandes faraones vivían estupendamente. Cuando uno lleva las momias a los escáneres y a vuestras pruebas, creo que la vida era más complicada de lo que creemos, ¿no? Bucólicamente. Mucho más. La sociedad egipcia de la época de Tutankamón, anterior y posterior, era una sociedad que estaba, la sociedad en conjunto, estaba en el límite de la supervivencia. Dependía mucho del Nilo. ¿Hasta los más altos mandatarios? Hasta los más altos mandatarios. De las infecciones no se libra nadie. Y desde luego la causa de infección, la causa más importante de muerte de toda esta gente fue las infecciones, sin ninguna duda. Así que esas infecciones, pues, debido pues, a los problemas del propio Nilo que está alrededor, los mosquitos, enfermedades infecciosas por el calor, etcétera, etcétera, pues fueron la causa principal de muerte. Este niño murió con 19 años, no pudo morir sano de ninguna manera, ¿no? Tenía que estar aquejado de enfermedades. Y por cierto, Miguel, se ha hablado mucho de otro faraón misterioso, yo creo que junto con él el más misterioso, Akenatón, ese cuerpo un poco híbrido, ¿verdad, Nacho? Se ha hablado mucho de la forma del cráneo, un día podríamos discutirlo, de que tenía como una especie de elementos propios de las mujeres y, si me permitís, porque hay una zona que en las momias sería toda esta parte del esternón, porque me refiero a los pechos. Se habló, Miguel, ¿de qué? ¿De pechos femeninos? Ginecomastia, una enfermedad, un ¿Qué proceso, se llama? Ginecomastia, que es una feminización de los caracteres. Ahora bien, es muy aventurado decir que Akenatón lo podía tener o que Tutankamón lo podía tener también, porque a la vista está, en realidad no conserva nada de esa porción del pecho. ¿Y por qué se dicen esas cosas? Bueno, se han dicho tantas. Realmente hay una cosa muy interesante, una frase que ya dijo Howard Carter con respecto a Tutankamón: las sombras se mueven continuamente, pero la oscuridad no se quita nunca. Y es verdad, progresivamente van apareciendo nuevas enfermedades, nos van diciendo nuevas cosas, se van descartando, en fin. Lo que existe es la polémica, y la polémica solamente se puede basar en algo perfectamente claro. En ciencia es así, la evidencia es lo que cuenta, y después la inferencia posterior es la que podremos discutir mucho, y en eso estamos. Ahora mismo, con este trabajo nuevo de investigación, se han sentado unas bases, se han sentado una evidencia. Malaria, sí. Causa de muerte, pues eso ya es más discutible. Problemas en los pies, también es verdad. Osteonecrosis, también es cierto. Eso existe. Una fractura también existe. ¿Qué es osteonecrosis, Miguel? Osteonecrosis es una parte del hueso que pierde la vascularización, pierde el riego, y entonces pues muere, digamos, muere la porción ósea y se crean unos espacios vacíos que después se rellenan con tejido nuevo. Bueno, eso aparece, parece que sin ninguna duda en esta momia. ¿Te parece que veamos un momento los pies y las piernas? Porque, Nacho, se habló mucho de esa zona del cuerpo que nos puede parecer más accesoria para un caso de muerte, como un termómetro importante de lo que le pasó a este joven faraón de vida indómita
extraña y caramba, es que parece que el hombre lo tenía todo. Sí, incluso ya en la década de los años 20 Howard Carter decía, a raíz de los hallazgos de casi 130 bastones que aparecieron en la tumba, muchos de ellos con signos señas de haber sido utilizado en vida, pues que seguramente Tutankamón tenía algún tipo de problema al caminar. Además había otras representaciones artísticas en donde no solamente encontramos la iconografía prototípica de un soberano con un bastón, sino algo mucho más sintomático, me atrevería a decir, en el sentido de que nadie dispara arco, por ejemplo, sentado en una silla, ni realiza gestos de cacería sentado cómodamente en una silla. Y Tutankamón aparecía sentado en una Tutankamón, silla. en una de las capillas doradas que aparecieron en la antecámara, aparece representado tirando con el arco, cazando ánades, sentado en una silla, lo que ya nos da que pensar que efectivamente podría tener algún tipo de problema al caminar, cosa que ha quedado totalmente clara a raíz de los estudios que se han realizado en la momia. Qué interesante. Miguel, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Nuestra cámara en qué tiene que prestar atención para observar enfermedades en esa parte? Tenía una fractura en la pierna izquierda, una fractura en el hueso, es decir, ¿pudo ser causa de muerte? Pues pudo ser causa de muerte. Una fractura en la pierna en aquella época podía complicarse. Y ahora también, porque puede producir una embolia y ese sujeto puede morir de eso. Podría ser. Pero también tiene en el pie, en dos metatarsianos del pie, tiene ese problema, esa necrosis, esa muerte ósea, que no es debida, parece un proceso infeccioso, según dicen los investigadores, pero también en contrapartida tiene el pie derecho plano. El pie plano que posiblemente se interpreta como una compensación a este problema. Podría ser eso, o podría ser, como dicen otros investigadores, que por efecto de la momificación pues se le aplanase el pie. Así que tenemos evidencia, sí, fractura. Tenemos evidencia sobre la malaria, también. Tenemos la osteonecrosis, también. Todos esos problemas llevaron a la muerte del muchacho. ¿Hubo algún otro que no conocemos? Posiblemente. ¿Uno solo pudo llevar a la muerte? Tal vez también. Así que, bueno, en definitiva se nos queda la evidencia sujeta, tal vez un poco con alambres, ¿no? Muy poco sustentada en esa inferencia posterior que será la verdadera causa de muerte. De hecho, cada día sabemos más de eso, de su consanguinidad, efectivamente, que es otro de los problemas. Una altísima tasa de consanguinidad de esta... Entre las altas élites. Claro, de este muchacho, de este niño de 19 años, con su padre, con su madre, con sus abuelos. Es decir, como se ha podido saber también todos los ancestros y toda la estirpe, su pedigrí en definitiva, pues se ha podido ver la alta tasa de consanguinidad que se suponía que existía realmente, pero que ahora se ha visto de una manera más clara. Algo parecido sucedió con los Austrias, si recuerdas, Iker, que el último de ellos, Carlos II, pues falleció de un cúmulo de... se especula, ¿no?, con la idea de que falleciera por un cúmulo de enfermedades producidas precisamente por esa endogamia dentro de la familia, de casarse durante generaciones entre unos y otros, que va generando una serie de problemas, ¿no? El hechizado. Y por cierto, Nacho, tú hiciste ese libro maravilloso de Tutankamón, El último hijo del sol. Los que estéis en el mundo, sabemos un poco del mundo editorial, sabemos que la máscara de Tutankamón es un reclamo potentísimo, reconocemos algo en ella, aunque haga tanto tiempo, ¿no?, de su misterio y su fabricación. ¿Por qué Tutankamón llama tanto la atención, incluso eclipsa al resto de los faraones de Egipto? Todo el mundo sabe el descubrimiento de la tumba de forma tan espectacular. Sin lugar a dudas, el descubrimiento no solamente es la consecución de una serie de anécdotas casi policíacas, aunque esas anécdotas luego se conocieron muy a posteriori, pero el impacto social en la década de 1920 de un tesoro, de una tumba, la primera tumba intacta. Y toda la aventura que tenía eso, ¿no? Efectivamente, de un soberano de la cultura faraónica, los excepcionales y maravillosos diseños de joyería, de las piezas de oro, pues se calaron ya en aquella época en donde no había fotografías en color, ¿no? La difusión, por lo menos, de estas imágenes no era en color, solamente en blanco y negro, y muchas décadas después es cuando llega la publicación de grandes libros con imágenes en color. Pero él se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en un icono mediático, y también hay que decirlo, los propios gerentes de la excavación pues realizaron un buenísimo papel mediático para darlo a conocer a todo el mundo con la importancia que se merecía. Por eso hablábamos de celebridad
de la arqueología como ninguna otra. Miguel, yo espero que dentro de no mucho tiempo hablemos de otros cuerpos menos conocidos, más ensombrecidos y que tienen tantos misterios. Pero me van a matar si no te pregunto. Tutankamón va asociado a una maldición, se ha hablado de hongos, se ha hablado de sustancias. ¿Esas también se pueden ver? ¿Se han encontrado en la momia o de momento tampoco se sabe mucho? No, no se ha encontrado. No se ha encontrado. En realidad todo a eso... ver si al final no va a ser el hongo y hay una maldición real. Todo eso es un mito, todo eso es un mito. Se habla de enfermedades que padeció, enfermedades que asientan básicamente en las vísceras y no tiene vísceras. Se habla de procesos patológicos degenerativos que tampoco tuvo. En definitiva, pues todo esto que es tan mediático está rodeado también pues de un aura de invenciones y de tal vez de querer decir cosas que no se pueden ver en realidad. Así que lo único que sabemos es que este muchacho, que es un muchacho que no hubiera tenido la menor importancia dentro de la dinastía faraónica, que era un personaje anodino absolutamente, un personaje cuya momia tampoco nos dice mucho, cuya momia no está especialmente bien conservada, no conserva las caderas, en fin, en definitiva se ha convertido en la estrella o en la megaestrella de toda esta historia, cuando en realidad, pues, tal vez tiene más fama ahora que cuando murió o en su momento de muerte. Con ese día nos quedamos, ¿no? Los medios de comunicación a veces generamos estas leyendas. Si seguir hablando, seguro que dentro de muchos años, de nuevos enigmas de Tutankamón, y con amigos como el doctor Miguel Botella y como Nacho Ares, pues estaremos muy atentos para contarles todo. Como siempre, muchísimas gracias, un placer. Gracias por enseñarnos la historia. Y ahora, ¿por qué no vamos con imágenes muy distintas, miles de años después de la muerte del faraón niño? Veanlas. Pocos iconos tan poderosos como el de la bruja. Hace no mucho tiempo, con el director de cine Pedro Lea, hablábamos de ellas, ¿verdad? De sus investigaciones en el norte de España. Lo que representan está inserto, dicen algunos especialistas, desde que somos muy niños, algunos afirman que casi desde el nacimiento, en nuestro cerebro primitivo. Quizá por eso, los amigos que mandaban esta fotografía creyeron así de primeras ver la estampa de una bruja, donde es difícil ver algo, aunque si afinamos la mirada, lo van a ver claramente. Sí, sí. Blanca, que es de Toledo, nos contaba que estuvieron en el Alcázar de Segovia. Hicieron una visita, dice que salieron al Torreón y enfrente pues se encontraron con una fotografía para ellos perfecta. La hicieron y se dieron cuenta de algo anómalo cuando ya metieron las fotos en el ordenador. Ahí parece que hay algo, como una imagen, ¿verdad? Pero casi se confunde con la piedra, con ese fondo, porque es blanquecino. Fíjate. Pero si empezamos a invertir los colores, los contrastes, ya va teniendo más forma de bruja. Y podemos ver perfectamente cómo están incluso volando con las piernas, con la escoba. Nuestra imaginación, claro, hombre, tiene que bruja, jugar un poco. O ser angelical, que va ahí como braceando, como quien nada en el aire, ¿no? Bueno, para mí, una perfecta bruja. Yo creo que esta es la escoba, que ella va hacia adelante, incluso que puede llegar aquí, la parte de atrás, ahí la tenemos. Y lo que nos dicen los análisis de Guillermo León. Pues que estaba alucinado, que es la imagen más curiosa, brujeril, así nos lo ponía, que nos ha llegado en la historia del cuarto milenio. Y que explicación ninguna, la única que puede ser que hubiera nubes bajas o algo de vapor o alguien que estuviera fumándose un pitillo y eso, con el flash de la fotografía, ha recreado esta imagen que parece de la Edad Media. Explicación. Única posible explicación. Y además estamos viendo las ventanas que tienen sus huecos, ventanas ballesteras e incluso esas piedras proporcionan a la escena un ambiente, sí, medieval, antiguo. No nos extraña que marquen esta fotografía pues en su salón, por ejemplo. Si alguien que está ahí ha capturado imágenes de este nivel, sean explicables o no, ya saben, invitamos a que las remitan en 2 vías de contacto. Además, tienen que apuntarlas muy bien porque necesitamos su ayuda para la siguiente fotografía. 2 vías de contacto, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y muy atentos sobre todo los valencianos, porque nos vamos hasta Bolbaite, a la ermita de Santa Bárbara. Y les digo que muy atentos y que pedimos su ayuda por una simple cosa. Hay un elemento que no encaja en esta ermita. Ahí vemos a la santa, está vacío, a la que está hecha la capilla. Vemos Vaya. que hay unos murales, ¿verdad? Pero en uno de los murales, vamos a ir ampliándolo porque casi ni se percibe.
Joder, Mira de esto sí repente lo que parece aparece. de ultratumba. Una mano que parece salir de la pintura. Tenemos otras tomas donde Guillermo nos ha puesto, fíjate, los contrastes. Con los dedos con todos los dedos. Además, lo curioso de esto es que... recogidos un poco, ¿no?, en la posición. Es que en el resto de frescos, que los estamos contemplando aquí, mira, hay como un paisaje, arriba nos decía que parece que hay santos. Todo esto que vemos, esas pintitas pequeñas, en ningún caso son manos, solo hay una mano. Bueno, parece hay unas algo de estrellas relieve. y parece un campo que pinta una mano flotando. Pues con no lo esas dimensiones sabemos, en el aire. no tenemos ni idea. Por eso pedimos la ayuda de nuestros espectadores para ver si nos pueden sacar de dudas si verdaderamente hay una mano Pero ahora que lo forme estoy- parte de ese fresco. Ahora que lo estoy pensando, puede ser, por ejemplo, la representación de un cometa o tipo estrella de Belén. Depende cómo se mire. Si quitamos el concepto malo, es como una especie de esfera con sus rayos o cola resplandeciente. Mucha Podría imaginación ser. tienes tú, ¿eh? Bueno, Porque a mí yo me por lo menos parece doy otra opción. una mano perfecta, con los dedos y que parece salir de la propia pared. Aquí no sí que hay sabemos si para coger algo. una cosa muy clara. Aquí necesitamos toda la ayuda y colaboración. Sí. Hay que ir a este cuadro y saber si hay una mano misteriosa. Repito, Ermita de Santa Bárbara, Volvaite, en Valencia. O a lo mejor tenemos un ovni en la antigüedad o un cometa extraño, el paso del Halley hace muchos siglos, quién sabe. Ahí tenemos el reto, ahí tenemos la investigación pendiente y en la que pueden colaborar. Hablando de objetos que se ven en el cielo y desgracias del cielo a la tierra, hay algo que ha ocurrido en un entorno que conocemos bien y que es actualidad por varios trabajos, por ejemplo, de National Geographic, que han dado la vuelta al mundo y que sigue pagándose su cuota paciente de sangre. Vamos a conocer algo más. Me gustaría, en esta última recta del programa, recordar a todos los amigos que la han pasado muy mal, que son legión en un país como Chile y que nos han hecho conocer y saber la tragedia enorme que se les ha venido encima. Pero quizá más ensombrecidos, casi nadie evidentemente ha hablado de ello, son los que han perdido su vida en las célebres líneas de Nazca y Palpa. Allí hace muy poco, y ha ocurrido en varias ocasiones, es triste, no se cuenta, pero es la realidad, se estrelló una vez más una avioneta con 8 pasajeros, perecieron en el acto. Sigue siendo un misterio porque el piloto de repente en picado fue una de estas figuras. Y hay quien cuenta, y a veces el mito es muy poderoso, que estos seres extraordinarios, raros, algunos como la araña o las manos, pues allí ocurrió este fatal accidente, reclaman cada cierto tiempo su cuota de sangre. Evidentemente ninguna mente racionalista puede creer esto, pero los que hicieron las figuras sí lo creían. La última teoría de National Geographic, por ejemplo, que me sorprende por lo arriesgada y misteriosa, es que eran templos de sacrificios. Algunas de las figuras que están viendo eran auténticos templos donde se sacrificaba personas y eran recorridos, lo que para nosotros son elementos ornamentales que componen una serie de diseños, eran entornos, recorridos donde se hacían ciertas cosas. Cada cierto tiempo, es curioso, bien sea por la inseguridad, por el clima, en esas planicies se mata gente, gente que deja su última gota de sangre en un lugar tan remoto, tan árido y tan misterioso. Así es el poder de la mitología. Da la impresión de que los extraños personajes que miran al cielo, de vez en cuando, también piden, por esa curiosidad del ser humano, un pago a cambio. Y eso, por lo menos a mí, me sobrecoge. Buenas noches, hasta dentro de 7 días. Aquí les esperamos, en nuestra nave del misterio.